Hoy nos vamos a sumergir en una de las épocas, yo diría, más complejas y a la vez fascinantes de la cultura española, la literatura de posguerra. Vamos a ver cómo, en medio de la represión más absoluta, la creatividad se las ingenió para abrirse paso desde el silencio. Y bueno, para empezar, hay que plantearse una pregunta clave. ¿Cómo se puede crear, cómo se puede escribir en un país que está completamente devastado por el miedo? Para entenderlo, tenemos que viajar a esa España de después de 1939. La guerra civil ha terminado, sí, pero lo que ha dejado es un país fracturado y una sociedad, la verdad, profundamente traumatizada. Y claro, la consecuencia más inmediata de ese trauma fue el silencio. Pero no un silencio cualquiera, ¿eh? Hablamos de un silencio impuesto. Impuesto por la dictadura, por la censura y sobre todo por un miedo que lo impregnaba todo, que paralizaba casi cualquier intento de expresión artística libre. Pero fíjense, incluso en ese silencio asfixiante, algo empezó a moverse. La primera respuesta que dio la literatura no fue un plan, ni una ideología, fue algo mucho más primario, más visceral. Fue, simple y llanamente, un grito de angustia. Ese grito adoptó una forma literaria muy específica que se conoce como tremendismo. Y el nombre ya nos da una pista, ¿verdad? Era un estilo que no buscaba adornar la realidad, que todo lo contrario. Quería mostrarla en toda su crudeza, con toda su violencia y su aspereza. Un reflejo directo de lo dura que era la vida en ese momento. Y para que nos hagamos una idea, hay dos obras que son el pilar de esta corriente. Por un lado, La familia de Pascual Duarte de Cela, que es la novela que lo empieza todo, con un retrato de la violencia rural que es de verdad casi insoportable. Y por otro, Nada de Carmen Laforet, que nos lleva a la ciudad, a la Barcelona de posguerra, para meternos de lleno en el vacío existencial de la época. Son, al final, las dos caras de la misma desolación. Vale, y ahora pasemos a la poesía. Porque si en la novela ya se notaba la tensión, en la poesía el conflicto de la sociedad española se hizo todavía más evidente. La lírica de la época se partió literalmente en dos bandos que eran la noche y el día. La división no podía ser más clara. Por un lado estaba la llamada poesía arraigada, que era más afín al régimen y que buscaba un orden, una serenidad, un tono clásico. Y en la otra esquina, la poesía desarraigada, que era todo lo contrario, un caos, un grito que expresaba la angustia existencial, el desorden interior. De hecho, una de las figuras clave de esta poesía desarraigada, Dámaso Alonso, la definió a la perfección con esta frase: una poesía de desgarro humano. Es que no se puede decir mejor. El objetivo aquí no era la belleza formal, para nada. Era la expresión honesta, brutal, del dolor. Y la obra que se convirtió en el gran símbolo de todo esto fue, sin duda, Hijos de la ira, del propio Dámaso Alonso. Este libro fue el que por fin le puso palabras a ese sufrimiento colectivo que tantísima gente sentía, pero que nadie, hasta entonces, se atrevía a nombrar. Y esto nos lleva a un giro importantísimo en toda la literatura de la época. Ahora vamos a ver cómo se pasa del yo al nosotros, cómo la literatura, por así decirlo, sale a la calle para contar lo que está pasando de verdad en el país. La evolución es muy clara. Si en los años 40 la literatura estaba centrada en la angustia personal, mirándose un poco el ombligo, en los 50 es como si levantara la vista. El foco cambia radicalmente. Pasa del individuo a la sociedad, a la injusticia social, a la pobreza, a los problemas de la gente de a pie. Este cambio fue total. Los escritores y escritoras dejaron de ser solo artistas para convertirse en una especie de notarios de su tiempo. Su objetivo ya no era tanto expresar su mundo interior, sino sobre todo dar testimonio, dejar constancia de las injusticias que estaban viendo a su alrededor. Con todo esto, en este nuevo contexto, la literatura encuentra de repente un propósito nuevo, un propósito potentísimo. La pluma, la simple pluma, se transforma en un arma. Si quisiéramos resumir toda esta evolución, podríamos hacerlo en 3 pasos muy claros. Primero, la literatura fue un grito de dolor. Después, se convirtió en un espejo que reflejaba la realidad social. Y finalmente, se transformó en un arma, una herramienta de denuncia. Porque claro, en un entorno de opresión, de censura, el simple hecho de atreverse a escribir con honestidad sobre lo que pasaba, eso se convirtió en un acto de valentía pura y dura, una forma de resistencia silenciosa, pero increíblemente poderosa. Y todo esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que lo resume todo. Frente a un silencio impuesto desde el poder, ¿no es el acto de escribir algo mucho más grande que el arte? ¿No es, en su misma esencia, un profundo y rotundo acto de desafío?